106.5. 4:35. Gabriel del Río. Bueno. Confederación Autónoma Sindical Clasista. Wow. Ya yo cubría hace unos años, muchos años. De cualquier cosa hace 40 años. Íbamos a la CGT, íbamos a la CAS, íbamos por ahí con los muchachos de entonces. Gabriel del Río, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno. Gabriel, hablemos de estas negociaciones reanudadas hoy, pero de nuevo los patronos, los empleadores, volvieron a hablar de la reclasificación. Entonces, como que volvimos al punto cero después de muchos meses. ¿Cómo que esto, cómo es el bajadero? ¿Por dónde poder resolver o que haya un principio de entendimiento para resolver este tema de poner 3 pesos más en las manos de los trabajadores? Y una especie de briefing, don Gabriel. O sea, ¿cómo está la situación en este momento? ¿En qué está la cosa? A ver, gracias por la invitación. Bienvenido. Primeramente quiero felicitarle por su nuevo local. Probablemente gracias. Algo muy bien estructurado. Se nota el cambio. Se nota, ¿verdad? Que sí, grandemente. Así que le deseo muchos éxitos en todas las gestiones del Sol. Gracias. Bien, hoy la situación es la siguiente. En la reunión que sostuvimos el 23 pasado, el sector empleador hizo una propuesta de salario, de aumento salarial sobre lo que es la inflación. La inflación había aumentado un 3 y tanto % en los últimos años, según el Banco Central. Y ellos dicen que van a aumentar un poco más sobre la inflación. O sea, ¿qué es lo que un poco más? Nadie sabe lo que un poco más. Puede ser 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, hasta ahora, hasta el día de hoy, ellos mantienen su posición. Lo que hemos conversado es que pueden llegar al doble de la inflación. O sea que ellos están en actitud de aumentar un 7, un 8, un 9%. Esa es la información que tenemos. Lo que significa que eso está un poco alejado de lo que nosotros hemos solicitado, un 30%. Pero de todos modos, mañana vamos a tener ya una reunión que esperamos sea definitoria. Lo que hemos pedido es que digan qué porcentaje es lo que van a aumentar, porque no está definido en el argot empleador qué es lo que van un poco más de la inflación. Entonces nosotros mañana a las 9 estamos convocados para poder ya precisar sobre ese asunto. Ellos insisten sobre la clasificación, que hay que clasificar las empresas de nuevo. Si la empresa, digamos, hasta ahora hay una clasificación que es la que venimos rigiéndonos desde hace ya varios años, de la empresa de 4 millones, el máximo, las 4 millones, de 2 millones y por debajo de 2 millones. La naiboa de esa justificación, de esa solicitud de ellos, ¿por qué de repente, eso no se hablaba de eso, se sacó ese argumento de la chistera? ¿Qué es lo que hay? Así entre confianza, la naiboa de esto. La naiboa es que ellos no quieren aumentar. La naiboa es que ellos quieren dar larga. Ellos lo que quieren es esperar los 2 años. En reuniones van, en reuniones vienen. Recuérdense que nosotros hace ya el año pasado, en junio del año antepasado, para julio acordamos que en julio nos íbamos a volver a encontrar. O sea, cuando llegamos a un 14% hace 2 años y tanto, dijimos, bueno, al año vamos a revisar, nos juntamos de nuevo y revisamos al año. No fue posible la revisión al año. Entonces, nosotros tuvimos que ir al contencioso administrativo para demandar que el Comité Nacional de Salario se reuniera y entonces, ante esa reunión del contencioso administrativo, convocan al Comité Nacional de Salario ya en enero. Y desde enero acá venimos en reuniones y no definen nada. Entonces, ellos traen ahora un argumento que lo traen, pero es cada vez que tenemos la reunión con los salarios hacen la misma operación. Queremos una reclasificación en base a la ley 448 de la PYME. Y sacan el argumento de la PYME, que quieren hacer la reclasificación en base a la PYME. Bueno, pero señores, ¿por qué no hacemos esa reclasificación antes de las reuniones o
después de las reuniones. ¿Por qué tiene que ser? Cuando estamos en la reunión, entonces ustedes vienen ahora hablando de la reclasificación de la PYME, que tiene una clasificación distinta. Nosotros no estamos en contra de que se haga la reclasificación por sectores, pero por Dios, ¿por qué tiene que ser ahora? Pero ¿cuál es la realidad salarial de la República Dominicana? Planteado no solo desde la perspectiva del sector privado, ¿no? Que donde hay diferentes estratos, diferentes niveles salariales. Lógicamente tiene mucho que ver con la capacidad económica, con la inversión, con muchas veces con las dificultades que manejan algunas empresas para sobrevivir en tiempos de dificultades. Pero bueno, también no incluye al sector público, donde se dan los mayores niveles de inequidad salarial, por lo menos entre los que ganan mucho y los que ganan poco. La realidad concreta es que más del 85% de los dominicanos asalariados gana menos de 15,000 pesos. El 85%. El 85% de los asalariados formales. De los asalariados formales. Formales. De acuerdo a lo que habla los que llevan los controles, que es el Consejo, la Seguridad Social, tesorería. Ese dato. Entonces, ese dato nos indica... Y el 90 y tantos menos de 33. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que el salario en República Dominicana, según los datos estadísticos, en las últimas 3 décadas ha disminuido el poder adquisitivo del trabajador alrededor de un 30%. O sea, lo que significa que el salario hoy verdaderamente es una inequidad. El salario promueve la pobreza. El salario lleva a la gente a la pobreza. Por eso es que el director del Banco Central decía que muchas personas asalariadas prefieren irse a la economía informal. ¿Por qué? Porque no tienen la esclavitud de un salario, no tienen de un horario, etcétera, etcétera. Entonces la realidad es que hoy el sistema salarial dominicano es un sistema que promueve y ayuda a que haya más pobreza. Y el gobierno, que es el principal empleador, bueno, por cierto. Es parte. Pero precisamente, considerando el hecho de que el propio presidente de la República está del lado de ustedes, ha reconocido justamente la iniquidad. Cree uno que está del lado de ellos. Es la teoría. Porque una cuestión es la teoría, estos son los hechos. El presidente ha dicho con mucha precisión, nadie puede vivir con 10,000 pesos. Hoy por ahí hay trabajadores en los ayuntamientos ganando 4 y 3,000 pesos. Los policías y los militares. ¿Cuánto te gana un policía? Que es una inequidad lo que gana un policía aquí, un militar. Señor del Río. En esa situación, verdaderamente es penosa, porque la situación económica del asalariado, de la mayoría de esas masas asalariados, hay una situación tal. Mire, escúcheme un segundito. Yo he estado en 3 reuniones y tuve ahora en febrero en el banco, una reunión con el Banco Mundial en Washington, con la Confederación Sindical Internacional, soy parte de esa confederación, para discutir la situación que se dan en el mundo con los préstamos, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, una discusión de alto nivel en el orden económico. Hace unos años el Banco Mundial decía, no entendemos, Banco Mundial, ¿qué pasa en República Dominicana? Producto Interno Bruto crece y la pobreza aumenta. ¿Qué es esto? En el orden económico, ¿dónde es que están las cosas? Porque si el Producto Interno Bruto sube, como ahora subió un 7 y tanto %, se supone que la torta debe estar mejor retribuida. Señor del Río, usted está describiendo una realidad que vivimos a diario. Uno simplemente no se explica cómo la gente sobrevive con 5 o con 7,000 pesos. En principio del programa hablábamos de un tema de presunta corrupción policial y no es que uno la justifique, pero dice, caray, pero es que son 7,000 pesos. Y si yo estuviera asistiendo a las reuniones con los empresarios, al menos un pellizco le hubiese dado a uno, se lo aseguro, porque la situación como que me indigna. Pero tenemos tantos meses dando vueltas y todos los días surge un nuevo elemento que aleja un acuerdo. Le pregunto entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Vamos a durar 5 años discutiendo esto? ¿O hay una manera legal, o diría yo de fuerza, para obligar a que haya un entendimiento? O, por ejemplo, para que el presidente de la República intervenga de verdad, no en teoría. Bueno, primeramente la intervención del presidente, la mejor intervención del presidente es aumentando los salarios a todos sus empleados públicos. Correcto. Da un ejemplo de que tiene un interés realmente en los pobres, en
La ley de la seguridad social te habla que las madres solteras, los envejecientes, los discapacitados tienen una pensión, esos 3 sectores, una pensión mínima que nunca se ha cumplido. Las pensiones de los trabajadores de la caña y otros sectores se están reclamando pensiones. En el Seguro Social tenemos más de 20.000 personas que han solicitado pensiones y no hay forma de que se logre resolver ese problema. Los pensionados ganan 5.100 y tantos pesos, entre ellos yo soy un pensionado del Seguro Social. Y tengo que vivir toda la vida, trabajar toda la vida hasta que me enferme, hasta que me muera. Usted paga luz. Con 5.100 y tantos pesos yo no, jamás podré vivir. No, yo pagué ahora la luz, 11.000 y pico de pesos pagué yo en mi casa ahora. Oh, Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que la situación de las pensiones, el presidente hizo algo importante con los maestros. Mejoró la pensión, la llevó a 15.000, un acto meritorio, tenerlo en cuenta, positivo. Pero ¿por qué no mejoramos las pensiones? Llevarla por lo menos a 10.000 pesos. ¿Por qué no le damos una pensión a los discapacitados, a nuestros envejecientes que se nos mueren en todos los patios de la capital, que no es posible? Envejecientes sin comer. Hay que ver en la Juan Erazo, donde está nuestro local, los patios que viven ahí. ¿Cómo viven ese hacinamiento la gente? Muriéndose de hambre, sin posibilidades. Bueno, muy bien, le dan lo de la luz, le dan la ayuda para la comida, 600 pesos, 700 pesos, que compran arroz, bichuela. Oye, es muriéndose de hambre, el problema del desempleo, el problema ha bajado, es cierto. La estadística, los numeritos, baja la pobreza, pero la pobreza crítica se mantiene en más del 15%. Pero usted ahorita tocó algo, me gustaría insistir en esa parte, porque plantea un problema en la estructura económica de nuestro país. O sea, nuestro país es uno de los milagros económicos del mundo, a partir de que tenemos un crecimiento por encima del 5% en los últimos 50 años, líderes de crecimiento en nuestra área económica del Producto Interno Bruto. Pero no hay manera de que el crecimiento económico se proyecte de igual manera en la lucha, en la disminución de la pobreza, que incluso en periodos como en el 2000-2004, incluso lo que hizo fue aumentar. Entre el 2003 y 2004 aparecieron 850.000 pobres más, por tal o cual razón. Ahora, el asunto está en que este problema estructural se plantea frente a un trabajador que no tiene fuerza política para decir, no, yo te paralizo, una especie como los que llamamos los dueños del país. O sea, la gente del transporte, la ley para ellos no existe porque tienen capacidad de dañar y son fundamentales para una campaña electoral, para un mitin. A partir de esta situación, donde ustedes, el trabajador está en el peor de los momentos históricos, porque el sindicalismo va de capa caída. Pero en el caso dominicano tenemos un problema, que este es un país donde los ricos cada vez son más, pero asquerosamente ricos. O sea, aquí para un rico echarle una vaina al otro tiene que tener 2 helicópteros. Y esa vaina de que no, yo tengo un Mercedes 500. El Mercedes 500 tiene un portero. Entonces, en un país así, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Tenemos 2 y pico de los 10 millones, más de 2 millones viven de lo que le da el Estado. La gente tiene que ver, la vida de la gente tiene que ver con el narcotráfico, con el lavado, con la banca en los barrios, más que con el gobierno. En una situación así, ¿qué plantean ustedes? Porque en la medida en que hay cierta debilidad, el patrón cada vez hace lo que está haciendo, una especie como de burla. Bueno, si tú no tienes capacidad para dañarme, yo te jodo y vuelvo y te jodo. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿En qué ustedes han pensado para esto que se plantea? Bueno, nosotros hemos dicho lo siguiente. Vivimos en una cierta y relativa paz laboral. Cierta y relativa paz laboral. Esa paz laboral depende del trabajador, depende de los empleadores y del gobierno. La paz laboral, si continúa esta situación, se puede romper la paz laboral, porque nosotros tenemos como organizaciones, sectores que están en disposición, juntos con nosotros, de hacer acciones contundentes que se sientan, acciones que podamos buscar soluciones. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ocurrir para llegar a eso?
nosotros estamos programando, si no tenemos una solución ahora, estamos programando hacer una cantidad de comenzar con una acción importante. Okay. Vamos a ir al CONEC y vamos a tomar el CONEC. Vamos a ir al CONEC. Ahora, usted me dirá, irán 300, 500 trabajadores, hacemos una protesta frente al CONEC, muy bien, no pasó nada. Bueno, nosotros estamos hablando con sectores que tienen incidencia para paralizar este país, incidencia para hacer acciones que se haga sentir la voz de los pobres, que se haga sentir la voz de los necesitados, porque no podemos continuar en esta situación. Desconocimiento, de burla. Le vamos a dar el más del... ¿Le pusieron plazo para eso, bueno, Gabriel? Mañana tenemos la sesión del Comité Nacional de Salario. ¿Qué espera mañana ustedes? Mañana nosotros esperamos que haya una solución al salario. ¿Y llevan ese quemar planteamiento? gomas. Si no hay acuerdo, ¿llevan ese planteamiento? Claro que sí, llevamos el Bueno, planteamiento. mire, vamos a hacer las acciones que sean necesarias para poder defender nuestro Eso país. incluirá quemar gomas y cosas de esas, digo yo. No, ustedes no queman gomas. ok. Nosotros no estamos en quema de Otras- goma. Fue una ni pregunta. nada de esto, pero Pregunta. sí podemos hacer más que una quema de goma. Más que Algo eso. más que eso. Más, Gabriel, bueno, pues. Gabriel, vamos a la llamada, vamos a la calle. ¿Cómo no? Calle. Que la hagan. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. 4:52 minutos. Preguntas para Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. No posiciones, porque hay gente que de una vez plantea posiciones. Buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para todos. Diga usted. Sí, yo quería preguntarle al señor del Río, o sea, ¿por qué se le ha dado tanto chance a los empresarios para hacer un paro general de labores, para que ellos sientan un tipo de presión más agresiva, no tan pacífica? Ellos han sido respetuosos demasiado, y no así los empresarios. Ok. Don Gabriel. Nosotros no queremos romper la paz laboral. Este país necesita mantener la paz, tranquilidad, porque nosotros creemos que con el diálogo podemos solucionar. Y hemos dado oportunidad para que no se nos diga que los trabajadores son muy intransigentes, que los trabajadores no nos preocupa el país, que los trabajadores, en fin, todas esas cosas que se dicen los sectores pudientes. Nosotros queremos que a través del diálogo se solucione. Si mañana miércoles, que tenemos a las 9 de la mañana este nuevo ejercicio, no buscamos una solución positiva para los trabajadores, nosotros hemos pedido un 30%, nosotros tenemos la encomienda clara de nuestro comité ejecutivo de ir a la acción. Vamos no a- solamente con la CAS, sino con otras instituciones que podamos buscar Otra camino. pregunta. Algo más Don que Gabriel, gomas. buenas tardes. Sí, buena. Preguntas a Gabriel del Río. Yo quisiera saber por qué los sindicatos se han dejado chantajear de los empresarios. ¿Ustedes se acuerdan que primero ellos querían que si no le hacían una reforma al Código Laboral, no hacía un aumento? Luego ahora viene que si no le hacen una reclasificación a todas las empresas, que puedan competir con el salario que está pidiendo los sindicatos, que es un 30%, no van a hacer el aumento. Déjela ahí la pregunta, don Gabriel. Más o menos en el mismo orden. No, indudablemente que nosotros estamos en esa misma línea de buscar solución en el camino. Y nosotros entendemos que hay que mantener un ejercicio importante de diálogo. Cuando se rompa el diálogo finalmente, entonces vendrán acciones que quizás no convengan a todo el país, pero sí van a hacer... Dicen por acá que si los grupos populares van, pero otros dicen que no metan a los partidos en eso. No, los partidos políticos... Y por no aquí lo le vamos a sugieren hacer. integrar a Rogelio Nosotros- también. La CAS siempre se ha mantenido su autonomía, su independencia en sus 53 años. No vamos a meter partido político en esto. No queremos que nos acompañen los partidos políticos, pero sí queremos que nos acompañen otros sectores de la comunidad
que nos acompañen los barrios populares, que nos acompañen las organizaciones de transporte, que nos acompañen. Bueno, muchas de esas organizaciones de transporte están afiliadas a la casa. Don Gabriel, ¿en qué va el proceso? Porque una vez yo creo que hubo una iniciativa en ese sentido de crear una ley que regule el salario privado, en este caso, para garantizar que el reajuste sea prácticamente automático. O sea, esta discusión en el Comité de Salario, eso es obsoleto. El Comité de Salario no discute eso. El Comité de Salario está desfasado. El Comité de Salario no debe existir ya. Claro. Nosotros aquí debería existir una ley y la sometimos al Congreso Nacional, los dirigentes sindicales sometimos un anteproyecto para hacer posible que hiciera una ley salarial. Porque nosotros lo que reclamamos fundamentalmente es que haya un salario vital, un salario que le permita a todos vivir con dignidad. ¿Pero en qué va esa ley? ¿Hay un proyecto? Sometimos hace un tiempo ese proyecto. Lo que pasa es que nuestros legisladores hay otras cosas para ello más importantes que es resolver el problema de los trabajadores. Don Gabriel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ojalá puedan ponerse de acuerdo mañana y si no se ponen de acuerdo, bueno, se busca la solución. Bueno, muchas gracias. Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Gracias a él. A ustedes, te quedan con Jochi mañana de nuevo por acá, Sol de la Tarde.